Hola Marco, ¿cómo estás? Qué Hola gusto, Connie, buenas noches, aquí qué conectándome. gusto. Sí, llegó el momento. Qué Qué bueno. bueno, gracias por invitarme. Creo que Sí, es un tema bienvenidísimo. apasionante, un tema que está sonando mucho y siempre es bueno compartir información. Ujú, Así que nada, acá estamos, gracias por esto. sí. Gracias a ti, Marco. Bueno, Marco, cuéntanos un poco, por favor, a todos los que acá se van a ir uniendo y bueno, también va a quedar grabado, de hecho, el video, sobre ti. A mí me da mucha curiosidad, ¿no? Las historias de vida también de las personas. Veo que eres epigenetista, epigenética, has estudiado bioneuroemoción, también veo que eres especialista en mitocondria y microbiota, y bueno, veo que también eres deportista y te gusta practicar el yoga, que yo también soy instructora de yoga. Entonces me gustaría saber cómo así tú, por ejemplo, decidiste estudiar medicina, ¿no? Bueno, gracias por esa pregunta bueno, empezando por la parte humanitaria, yo no decidí Ujú, estudiar medicina, simplemente supe siempre que tenía que estudiar medicina. Es como que ya ujú, venía predestinado, ¿no? Desde que tengo uso ujú, de razón, las preguntas que suelen hacer a uno de chico es ¿qué quiere ser? Y yo creo que siempre respondía ser médico. ujú, Ya de grande, ya conversando un poco más, tratando de buscar un poquito el origen y hablando con mi papá, que se llama igual que yo, Marco Abel, en algún momento él quiso ser médico, pero por una situación económica o lo que sea, ujú. tuvo que dedicarse a otra profesión. Él es profesor de carrera y dejó Mm, truncado, entre comillas, ese sueño y creo que de alguna manera, entendiendo el proyecto sentido y las situaciones transgeneracionales, ujú. heredó en mí esa vocación y obviamente yo nací con esa sensación de querer ser médico, siempre, toda la vida. Wow, qué bonito, qué interesante. O sea, ya desde tu papá querías hacer tú esto. Y el proceso de, bueno, sumergirte más en lo que es la nutrición y la bioneuroemoción, ¿cómo así llegó? Bueno, creo que es un camino que uno va poco a poco escuchando o no escuchando las cosas del universo, Ujú, ¿no? Mi ujú, formación estructural y académica es netamente occidental, es decir, en esta ujú, estructura donde el médico está entrenado para encontrar la enfermedad y el punto clave del acto médico es hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces su ujú, enfoque es la enfermedad. Y una vez que ujú. detectas la enfermedad, comienzas a dar una serie de recetas basadas en medicamentos, básicamente. Entonces, Claro. para la gastritis, omeprazol, para el dolor de cabeza, pues el Ecosif, para la diabetes, la metformina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí queda el Ujú, asunto médico clásico, típico, en el cual la industria farmacéutica influye mucho y ahí se corta el acto médico. ujú, Entonces, yo crecí y correcto. me formé en eso, ¿no? Ujú, Pero poco a poco, creo que cada uno tiene una vocación y un sentido. Fui sintiendo ese llamado de ir un poco más allá, ¿no? Entonces, sí creo mucho en que la medicina es una ciencia netamente humanista donde me enfocaba mucho en los pacientes y los pacientes me fueron dando esos mensajes, ¿no? ujú, Mensajes pequeños en un inicio cuando tú preguntas a una persona, oye, ¿desde cuándo estás enferma? Si te dicen, doctor, yo me enfermé desde que mi hijo se fue de viaje y nunca más vino, o desde que me separé, o desde que me divorcié, o desde que perdí el trabajo, o desde que se murió. O sea, ujú, comencé a sentir que había una condición emocional muy importante como desencadenante de la enfermedad. Entonces ujú, fui yendo un poquito más allá y preguntando cómo fue eso y cómo te sentiste y preguntar a la persona, ¿no? Obviamente eso creo que es trascendental en una ciencia claro. humanística como es la medicina. Ujú. Y entonces ahí fui indagando hasta que una paciente me dijo, doctor, usted se vio en neuroemoción. Y yo dije, ¿what? ¿Qué es eso? Entonces ahí Mm, me regaló un libro y comencé a revisar y comencé a encontrarle un poco sentido a esos pequeños detalles de ujú, entender al ser humano como un ser completo, ¿no? ujú. Y ese fue mi primer contacto en bioneuroemoción y ahí obviamente uno se interesa y comienza a estudiar, a leer y va aprendiendo, ¿no? Y le agregué con un poco más de conocimiento a lo que ya hacía. Y con nutrición tiene que ver un poco ya más con una historia natural mía, donde el ritmo de vida que llevaba me hizo
llegar a un punto donde ya no daba más, me sentía muy cansado, ¿no? Ok. Y en ese sentirse cansado comencé a investigar qué me estaba pasando y no encontré respuestas en mi ciencia médica, ¿no? Me Ajá. hice tomografías, endoscopías, colonoscopías, exámenes de sangre y un montón de cosas que salieron algunas cosas alteradas, pero no encontraba una razón. Y es ahí como Oh, cuando comienzo a buscar en mis hábitos algo que me estaba haciendo mal. Entonces ahí me di cuenta de que definitivamente comía muy mal, no dormía bien, tomaba mucha Coca-Cola, comía mucha azúcar, no comía verduras. Y fui leyendo y aprendiendo y aprendiendo. Y en ese aprendizaje, cuando tú empiezas a entrar de alguna manera a las redes y comienzas a buscar en ujú, Google, te van apareciendo, porque todo está en algoritmo, ¿no? Como ujú, encuentran un interés en ti, te van dando más información y sí. poquito a poquito fue llegando hasta que fui entrando un poco a lo que es la nutrición como pieza clave de la salud, la emoción como pieza clave de la salud y entré ya a este mundo adicional, porque yo soy médico internista de base, a la medicina funcional. Entonces Ujú. comenzamos a integrar todo esto y ahí nace la idea de generar lo que ahora tenemos y exactamente hace un año cumplimos ya con local el Instituto de Medicina Funcional, que ya funciona hace 2 años, pero ya tenemos Ajá. un año después de pandemia donde ya tenemos un ambiente físico donde ayudamos a mucha gente a sanar de manera integral. Qué genial. O sea, la medicina funcional ve al ser humano como un ser integral, no solamente ver la parte de te receto tu pastilla y ya está, sino ver la raíz de esa enfermedad que tiene esa persona. Exacto, el objetivo de la medicina funcional ya no es encontrar la enfermedad, sino el paciente. Claro. Segundo, no busca el diagnóstico, sino busca el origen de ese diagnóstico, que habitualmente está enraizado en los hábitos, ¿no?, de vida, ¿no? Una mala nutrición, el estrés de la vida actual, toxinas que Ujú, ingerimos en los ujú, alimentos, la microbiota, la mitocondria y todas estas ujú, cosas que van llegando cada vez más conocimientos y fueron para mí un nuevo despertar a un nuevo mm, conocimiento más profundo de lo que es la real medicina, que me permite ahora entender mucho mejor muchos procesos claro. fisiológicos que gracias a eso trato de explicarle todo eso a las personas Ujú, para que en vez de seguir mis indicaciones, tomen decisiones, que es ujú, trascendental. Seguir indicaciones sin sentido nos hace más propensos a dejar de seguirlas. Pero si claro. tú tienes información y te enteras que el gluten es un alimento que, si bien es cierto, no es malo ni bueno, pero en un estado inflamatorio te inflama más y te hace Mm, sentir mal, puedes entender que, ok, si me hace sentir mal, lo puedo dejar un tiempo hasta que me restablezca y toma una decisión, ujú, ¿no? Entonces, eso es, sí. es la, de las grandes diferencias que tiene el nuevo enfoque, que no es nuevo, es un enfoque muy antiguo. Ujú. Hipócrates hablaba de todas Que tu estas alimento sea tu características. medicina, claro. Exacto, que durante mucho tiempo el médico ha ido dejando de lado para enfocarse en el medicamento, en la pastilla, en la parte de la enfermedad, en los exámenes de sangre, la tomografía y todas estas cosas que nos Claro. obnubilan y dejamos de mirar al principal que es la persona, ¿no? Ujú. Bueno, la verdad que me pone sinceramente súper feliz de que ya estén existiendo este tipo de centros y doctores que ven al ser humano de forma integral como tú. De verdad te felicito. Y me gustaría que nos explicaras, antes de ya ir al tema nuestro de la microbiota, que es súper importante hoy en día, eh, ¿qué se puede encontrar en tu centro? ¿Qué ejes principales están, no? Tú me dices que ven al ser humano pues de forma integral. ¿Qué especialistas encontramos ahí? Bueno, primero nosotros somos médicos internistas, ¿no? Ujú, Eh, Mucha gente no tiene el concepto claro de lo que es un médico internista. ujú, Yo pongo habitualmente dos ejemplos importantes para que se entienda fácil, ¿no? ujú. Ah, la mayoría ha visto Doctor House. Claro. Doctor House es un internista, ¿no? Entonces, el enfoque del internista es primero saber qué es lo que tienes y lo que más nos encanta son los casos raros o los casos difíciles, ¿no? Eso Mm, nos apasiona. Entonces, Doctor House ujú, es un internista, como para que sepan qué es. Entonces, es un médico que tiene una especialidad en buscar los diagnósticos, ¿no? ujú, Y además de eso, al ser internista tiene una visión un poco más integral. Es ujú, decir, por ejemplo, si a ti te duele el pecho, vas al cardiólogo, hay mucha gente que va al cardiólogo y el cardiólogo te va a decir,
bueno, tu corazón está perfecto. Entonces tú le preguntas, doctor, entonces, ¿qué tengo? Eso no sé. Yo soy especialista Ah, en el corazón y solo veo el corazón, ¿no? Pero ujú, yo te digo que tu corazón está bien. Entonces uno sale, bueno, entonces, ¿por qué me duele? Entonces ujú, puedes ir pasando de especialidad porque las especialidades son importantes para cosas muy puntuales, pero cuando solo se sesgan a su punto, deja de ver al hombre como o al ser humano, hombre, mujer o niño, como una integralidad. Entonces el ujú. médico internista ve al cuerpo como una integralidad, donde es un sistema que está interrelacionado y un síntoma no necesariamente parte en un órgano, sino viene de otro. Entonces, lo primero que tenemos es que nuestro centro está enraizado en médicos internistas, que tienen capacidad de ver al ser humano de manera integral y tiene el conocimiento de manejar todas las enfermedades, ¿no? Un médico internista está capacitado en manejar una artritis reumatoidea, como una diabetes, como un tema de colesterol, como una insuficiencia renal, como una cirrosis. Tiene esa amplitud de capacidades. Y a Ujú, eso le agregamos ya el concepto funcional, no solo manejarlas en base a los medicamentos que nos enseñaron en la universidad, sino en base a esos 4 pilares: nutrición, sueño y reparación, lo que es la salud emocional y el tema de estrés y la actividad física. Entonces ahí sí nos soportamos en nutricionistas funcionales, nos apoyamos en terapistas de bio-neuroemoción, que para mí es una de las corrientes más ujú, potentes para buscar específicamente el conflicto emocional que desencadena la ujú. enfermedad, y nos apoyamos en buscar las maneras de reparar el sueño y mejorar o readaptarse para hacer una actividad física saludable. En base a yoga, meditación, tenemos algunos socios estratégicos como Yoga Journey, tenemos a Flow Strong, que son Ujú. centros que nos ayudan a nosotros y captan a nuestros pacientes para ir de manera progresiva metiéndolos a este mundo de salud, ¿no? Maravilloso, excelente, muy bien. Bueno, y entonces pasamos al tema de hoy, sobre todo, que ya hemos dado esa entrada para poder comenzar con esto, ¿no? Sobre la microbiota, una duda que mucho escucho, ¿no? Es de cuál es la relación entre microbiota y flora intestinal, si es lo mismo o no, cuánto influye en nuestro estado emocional, ¿no? Muchas personas no sabemos qué tan importante es nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, en cómo está nuestro estado emocional también, cómo afecta nuestras emociones, incluso hasta lo que ingerimos, ¿no? Hasta los sabores que probamos, todo eso afecta. Por favor, ilústranos, Marco. Bueno, gracias. Gracias primero por preguntarme sobre mí. No me gusta hablar mucho de mí, pero bueno, gracias por eso. Y ahora metámonos en ese tema tan interesante y apasionante que es la Ujú, microbiota, ¿no? sí. El concepto de microbiota y flora intestinal al final es el mismo. La diferencia es de Mm, que el concepto de flora es como que un arreglo floral, ¿no? Como algo que está ahí de adorno. Entonces, ujú, durante mucho tiempo, la ciencia médica ha pensado que, ok, ahí viven bacterias, pero sin ninguna función específica, ¿no? Como que son parte del ecosistema, ¿no? ujú, Que están ahí y ahí deben estar y sin mayor trascendencia. Y por eso tenía el concepto de ujú, flora intestinal. ujú, Conforme hemos ido aprendiendo de que tienen mucha relevancia en la salud, ¿no? Ya hemos ido buscando un concepto que en algún momento se acuñó como microbiota, porque el micro es de pequeño y biota desde un ecosistema, de una biología funcionante. Y una biología bueno, viene de funcionante, vida, ¿no? exacto, ¿no? O sea, Ujú. una masa de vida dentro de nuestro cuerpo, Ajá. ¿no? Una masa microscópica de vida dentro de nuestro Wow. cuerpo, y esa masa de vida complementa nuestra vida. Hoy por hoy sabemos que sin microbiota nosotros no podemos vivir, ¿no? No es factible la Increíble. vida sin microbiota. O sea, para que Sí. sepan la Ujú. magnitud de este Increíble. ecosistema. Y como no podemos vivir, también los desequilibrios de la microbiota nos van a desequilibrar a nosotros como seres humanos, ¿ya? Ujú, Para entender, en primer lugar, solo mirando el número, ¿no? Que a veces hay gente que es numérica y que el número dice, mm, wow, ¿no? ¿No? ujú. Nosotros, un ser humano como tú, Connie, tiene 30 billones de células en todo su cuerpo. 30 Ujú, billones. En bacterias, tú tienes 10 veces más bacterias en todo tu cuerpo que células.
Entonces, tu Wow. ecosistema es más bacterias, ¿no?, que células humanas. Entonces, ahí hay varios libros que dicen, somos 80% bacterias y 20% humanos, ¿no? Wow. Y no solo Increíble. en número, porque además de eso, las bacterias complementan nuestro metabolismo. Es decir, muchas Ujú, cosas que nosotros no podemos captar del medio ambiente, ¿no? Nosotros ingerimos un alimento y ese alimento es procesado por las bacterias y las bacterias nos ofrecen muchas sustancias que necesitamos para vivir y funcionar, ujú, ¿no? Hay muchas sustancias y solo quiero, y en raíz que tú lo has enganchado con el estado de ánimo, ¿no? Por ujú. ejemplo, el triptófano es un aminoácido que viene de una fuente de lo que comemos, habitualmente 20-30%. Cuando uno se come un chocolate está comiendo un aminoácido que se llama triptófano. Pero el otro porcentaje es producido a nivel intestinal por estas bacterias, Ujú, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia del triptófano? El triptófano es el precursor de la serotonina. ¿Qué es la ujú, serotonina? Es el neurotransmisor del ánimo. Para ujú, yo tener un buen ánimo necesito buenos niveles de serotonina. ¿Dónde se ujú, producen? En el intestino. Si yo no tengo equilibrado mi sistema de microbiota, mi serotonina es baja y por lo tanto voy a tener manifestaciones en mi vida cotidiana de este déficit. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Ansiedad, depresión, irritabilidad, intolerancia, trastorno del sueño, porque la serotonina se convierte en melatonina, y eso obviamente ujú, puede impactar en el resto de la salud, porque si yo no duermo, no me reparo, y si no me reparo, comienzo a tener más problemas de enfermedad. Y eso es solo un ujú. ejemplo de muchos más. La mayoría de neurotransmisores se forman en el intestino. Muchas sustancias metabólicamente activas que generan energía, como el ácido acético, se forman en el intestino, etcétera, etcétera, etcétera. Increíble. Todo el universo del intestino. Por eso dicen que es nuestro segundo cerebro, ¿no? Bueno, el concepto del segundo cerebro creo que va a ir cambiando, Ok. porque si te Porque es das el primero. cuenta, No. exacto, exacto, porque Wow. al No lo puedo final, creer. si tú te das cuenta, si el intestino no está equilibrado, el primer cerebro, el que llamamos primero, no funciona bien. Entonces, el cerebro que conocemos, el que está acá, depende de un intestino saludable, ¿no? Y de alguna Increíble. manera estas bacterias regulan, ¿no?, el apetito, por ejemplo. Cuando estas Ujú, bacterias tienen bajo triptófano, el cuerpo incrementa su apetito para buscar triptófano, magnesio o selenio. El problema es ujú, que ya lo que hemos aprendido, escogemos mal y en vez de escoger un alimento nutritivo, escogemos un alimento deficiente en nutrientes, como puede que ser un pan con algo, ¿no? ujú, Entonces, en vez ujú. de conseguir eso, conseguimos algo que nos disminuye, pero el que regula y controla todo eso, al final es el intestino. Claro. Y por ejemplo, ¿de qué forma se puede hacer para mejorar tu flora intestinal? Primero me gustaría, antes de mejorar, entender por qué se Ujú. malogra. Ok, Porque muy normalmente importante, sí. nosotros debemos venir a este mundo para ser saludables, Exacto. ¿no? Así, Es el estado para eso, natural del ser humano, en verdad, exacto. El estado del ser de humano es la salud y salud bienestar. óptima, ¿ya? Ujú, Entonces, esa microbiota se forma en los primeros 4 años de vida. Y la ujú, primera herencia es de la mamá. Y ahí la trascendencia de la salud del niño o de la niña o del futuro ser de la salud intestinal de la mamá. En los últimos ujú, 3 meses de embarazo, la microbiota de mamá comienza a pasar a la de su hijo. ujú, Entonces ahí es trascendental que las mujeres que están pensando en tener un hijo, comenzar a prepararse mejorando su microbiota, ¿no? ujú, El segundo momento clave es el nacimiento. Hoy por hoy los índices de cesárea se han incrementado muchísimo mm, y eso afecta a la microbiota y que puede desencadenarse en mayor incidencia de trastornos de atención, concentración, autismo, trastornos del ujú. desarrollo neurológico, Sí. niños con hipersensibilidad, niños con hiperactividad, porque obviamente Ujú, ingresan bacterias proinflamatorias que disminuyen el desarrollo y la integridad del segundo cerebro, ¿no? ujú, Entonces, 3 últimos meses de embarazo, el nacimiento, el tercer punto es la lactancia, ¿no? ujú, Entonces, las personas que no hemos lactado tienen una disminución de su salud de la microbiota. Y el cuarto punto es la alimentación en los primeros 4 años de vida. ¿Qué es lo ujú, trascendente en esa alimentación? Que las bacterias se sostienen en relación a variedad de alimentos, ¿no? ujú, A más variedad, mejor calidad de microbiota.
Y cuando hablamos de variedad, hablamos de vegetales, ¿no? Colores Que es también. muy importante, ¿no? Los Ujú, vegetales en todos los colores. No se trata de comer ujú, un solo vegetal y muchas veces, no, mi hijo sí come vegetales. ¿Qué come? Brócoli y tomate. ¿Ya? mm, ¿Qué más? Nada más. Entonces es importantísimo eso. Eso ujú, genera una microbiota saludable. ¿Qué cosas corrompen la microbiota? Cualquier alteración de esos 4 puntos, adicionalmente al consumo de alimentos procesados o alimentos con ujú, preservantes. Y ahí quiero ujú, explicar un poquito. Un ujú, alimento que es natural se malogra y se malogra por el crecimiento de bacterias que están en el ambiente naturalmente. ujú, Para yo vender un producto, imagínate una leche de almendras y que esta leche de almendras dure más, tengo que evitar que en esa leche crezcan bacterias. Entonces le ujú. pongo un inhibidor de crecimiento bacteriano, que hace que esa leche de almendras, que se malogra normalmente en 3 a 5 días, me dure 3 meses. Uf, lo que Hasta hará en el ahí, cuerpo. exacto. Entonces, cuando yo me tomo esa leche de almendras, la leche de almendras no tiene un problema, pero sí tengo un inhibidor de crecimiento de bacterias. Si eso Ujú, entra a mi intestino, disminuye el crecimiento de las bacterias saludables. Entonces voy ujú, dañando de a poquitos mi microbiota, alterándole hacia bacterias inflamatorias. Entonces, los alimentos procesados o con preservantes, si bien es cierto, no tienen sustancias tóxicas para nosotros directamente como seres humanos, pero a nuestro mundo microbiótico sí le afecta y eso a lo largo nos afecta a nosotros. ujú, ujú. El detonante mayor de daño a la microbiota es el gran uso actual de los antibióticos, ¿no? Y Claro, ahí como antivida. médico, exacto, que dañan a la microbiota y van generando un perfil inflamatorio. Entonces, lo que debemos hacer, y lo sugiero a todos los que nos están escuchando y mandarles saludos y agradecerles por estar acá, que hagan ese checklist, ¿no? A todos mis pacientes Mm, cuando vienen hacemos el checklist. Tu mamá es sana, ¿qué pasó en los últimos 3 meses de embarazo? ¿Cómo naciste? ¿Te dieron de lactar? ¿Recibiste antibióticos? ¿Cómo comiste de niño? Y de acuerdo a ujú, eso, decimos, oye, si tengo varios tips de estos, pues debo hacer un cambio en mi vida para mejorar mi microbiota, ujú. ¿no? Entonces ahí ya Acá, entramos a tu pregunta, ¿no? sí, sí. Y antes de esa pregunta podríamos responder, nos dice Napi Arévalo, doctor, ¿los bebés que no han lactado superan el primer año de vida? ¿Debe seguir tomando fórmula? Bueno, los bebés que no han lactado tienen ya un problemilla que tenemos que tratar de resolver, ¿ya? Cuando hablamos de Claro. fórmula, hablamos de una leche maternizada o una leche que en su mayor parte tiene habitualmente o lactosa, ¿no? Que es un Mm, azúcar que de alguna manera genera un impacto en la microbiota, o en su defecto tiene a la proteína de la leche de vaca que se llama caseína, que es proinflamatoria, ¿no? mm, Entonces, lo que realmente sugiero yo a un bebé que después de un año que no ha lactado es que tratemos de evitar alimentos inflamatorios, ¿no? mm. Como el gluten, como el lácteo de vaca, como las menestras en un inicio, y generar un estado de salud de la microbiota, generando un impacto a través de algunas sustancias que mejoran ese sustento, como probióticos, fermentados, mayor cantidad de fibra vegetal, grasas saludables que alimentan a todo este ecosistema para que esto se recomponga, ¿no? Claro, que se regule. ¿Y en cuánto tiempo uno puede mejorar su microbiota? Ah, no, perdón. Primero la pregunta que ya teníamos. Sí, entonces, hacer un checklist y decir, oye, de estos 6 puntos que Connie y Marco han conversado, yo tengo 3, yo tengo 4, yo tengo 5, yo tengo 6, yo tengo 2. Desde ahí ya partimos que tenemos algún desbalance en nuestra microbiota, ¿no? Mm, Dentro de ese desbalance hay gente que ya tiene síntomas, ¿no? Que le cae mal la leche, que le caen mal los lácteos, que le cae mal el gluten, que se le hincha la barriga, que tiene diagnóstico de gastritis, que tiene colon irritable, que tiene un montón de síntomas que están asociados a este desbalance microbiota, ¿no? ujú, Entonces ahí ya estamos diciendo, oye, yo sí, pues tengo todo esto o tengo alguna de estas cosas. Entonces ahí debemos empezar a trabajar en mejorar nuestra microbiota. Entonces, mm. si entendemos Ahí que vamos. si lo que daña la microbiota son los procesados, lo primero que debo Ajá. eliminar de mi dieta son los alimentos procesados, porque esos alimentos están evitando el crecimiento favorable de estas bacterias. Entonces, de Mm, nada me sirve tomar un probiótico si voy a estar tomando un procesado.
no tiene mucho sentido, ¿no? ¿No? Claro, obviamente. Le meto lo que inhibe el crecimiento y le meto un probiótico. Entonces, eliminar los procesados. Ujú, Segundo, incrementar los alimentos de la microbiota. Entonces, ahí, fibra vegetal no negociable. El 40-50% de nuestra alimentación tiene que ser fibra vegetal. Y lo que dijiste bien claro ahí, más colores, más variedad, ujú, ¿no? Entonces ahí, ujú, eliminamos procesados y ayudamos a meter fibra vegetal. Dentro de la fibra vegetal, favorecer a los alimentos orgánicos, porque los no orgánicos tienen también índices de bactericidas o insecticidas que de alguna manera afectan a nuestra microbiota, mm, ¿no? Entonces, mejoramos la alimentación, eliminamos procesados y aumentamos alimentos con fibra vegetal. En la segunda línea de la alimentación hay que eliminar temporalmente algunos alimentos que inflaman y que también generan deterioro de esta microbiota. El exceso de azúcar, el gluten y los lácteos de vaca. Esos son tres alimentos que debemos eliminar temporalmente, puede ser 6 semanas, 8 semanas, que nos permitan sanar a nuestro intestino, ¿no? El tercer ok. punto, ya dependiendo de, ¿no? Podemos agregar algunas cosas que hacen de que este sistema funcione mejor. El vinagre de manzana de la madre, la Mm, glutamina, el zinc y un probiótico que puede ser ya sea a través de fermentados, ¿no? Como la kombucha, el kefir, mm, etcétera, etcétera. El yogur incluso es un fermentado, ¿no? Y algunas veces probióticos ya medicados, ¿no? claro. Donde el indicador más importante del estado de salud de la microbiota es la variabilidad, pero los más Mm, importantes son los lactobacilos y los bifidobacterios, ujú. ¿no? Y obviamente evitar los antibióticos, y con eso vamos a sentir grandes mejorías y beneficios en nuestro estado nutricional y de nuestro sistema microbiota intestino. Y nuestro estado emocional, totalmente. 100%, Eh, ¿no? 100% porque sí. ahí un intestino inflamado refleja la Ujú, inflamación en el cerebro. ¿Cómo la refleja? Si mi intestino está inflamado, ¿no? Tiene pobre capacidad de absorber micronutrientes. Dentro de los micronutrientes más importantes para generar energía en todas las células está el fierro, el magnesio, mm, el cobre, la vitamina B12, la vitamina B1, la vitamina D. Todos estos micronutrientes son trascendentales en la formación de sinapsis cerebrales, que son las mm, conexiones de las neuronas, y los axones o la mielina, que es la cobertura de los nervios. Además que ujú, es trascendente para formar los neurotransmisores, ¿no? Si ujú, yo tengo déficit de dopamina, déficit de GABA, déficit de serotonina, obviamente mi sistema nervioso no va a funcionar bien y mis emociones ujú, van a ser desbordantes, ¿no? ujú. Entonces voy a entrar en desequilibrio. Entonces, un intestino inflamado con una microbiota no saludable impacta 100% en nuestra salud emocional, mental, psíquica, memoria, concentración, aprendizaje, etcétera, etcétera. Todo. Entonces, una persona que se va porque tiene depresión, ansiedad, un psiquiatra, primero como pilar debería verse, pues, el tema de la nutrición, su microbiota, todo eso, el sueño, es súper, súper importante y muchos médicos no lo pasan por alto. Sí, como te decía, ¿no? La raíz Mm, de la medicina convencional es, ok, tú tienes depresión, toma un antidepresivo, ¿no? Y de ahí mm, queda, ¿no? Entonces estamos sustituyendo una sustancia química natural por algo que es químico artificial, que no es igual, mm, y al final va a haber un déficit de esa sustancia natural que va a hacer que yo suba la dosis, cambie la pastilla o comience a sumar pastillas en el tiempo, ¿no? ujú, Pero si entendemos todo esto, el primer paso, ¿no? Es entender primero por qué estoy deprimido, ¿no? Y ujú, muchas veces tienen que ver con que hacemos este checklist y en tu vida, pues sí, pues me operaron de la vesícula y después de 6 meses, porque recibí antibiótico, comencé a sentirme mal y me engordé y no dormí bien y comienza una cascada de hechos que no le damos importancia, que al final termina en una consecuencia mayor que es la depresión. Pero ujú, el problema empezó mucho antes. ujú. Y el Claro. primer paso, como dices tú bien clarito, ¿no? El intestino es la raíz del cuerpo, ¿no? Ujú, Yo le digo a mis pacientes como para hacer esa analogía, ¿no? La planta tiene una raíz que es la encargada de absorber los nutrientes del suelo. El ujú, cuerpo tiene un sistema encargado de absorber los nutrientes del alimento.
Ese es el ujú, intestino. Entonces, el equivalente a la raíz en la planta, en el ser humano, es el intestino. Entonces, la ujú, raíz de la ujú, salud ujú, es el intestino. Si yo quiero ujú. mejorar cualquier cosa en mi cuerpo, cualquiera, desde el pelo, la piel, el estado emocional, el estado inflamatorio, tengo que mejorar mi intestino. Es el La primer paso. microbiota. Y la mayoría de Exacto. personas no tienen bien su microbiota con tantos químicos y tantos procesados, y encima el aire que no está limpio y etc. cosas, estrés, ¿no? Afecta enormemente eso. Entonces hay que tenerlo como prioridad, mi microbiota, mi intestino. Y también sé que hay una relación entre la microbiota y los niños que tienen autismo o Asperger. Si podrías, por favor, hablarnos un poco más de esto, que hay mucha gente Sí, que tiene niños así. sí. Primero decirles que la mayoría de enfermedades o condiciones, llamémosle condiciones porque al final el Asperger, el autismo son condiciones, Ujú, ¿no? Tienen una base genética, ¿no? Es ujú, decir, el gen, no existe un solo gen, existen genes asociados, ¿no? ujú, Que es un gen asociado que se ha visto que, digamos, en 30% de los niños con autismo, el gen tal XXX está en mayor incidencia dañado, ¿no? Entonces es un gen asociado, ¿no? ujú, Entonces es importante entender que debemos eliminar el determinismo genético, ¿no? Esa idea que tenemos, nació con ese gen y lo va a tener, eso es equivocado, ujú, ¿ya? Entonces uno puede tener el gen, pero no necesariamente va a desarrollar la condición, ¿no? ¿Qué es lo que ujú, hace que desarrolle la condición? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Imagínate que alguien tiene un hijo que tiene ese gen y ujú, otra persona también tiene un hijo que tiene ese gen. Entonces vamos a ver las historias de estos dos niños con el mismo gen. ujú, Uno, su mamá se preparó, tiene una buena microbiota, ¿no? No toma antibióticos, hizo toda su chamba y el niño comienza a tener una microbiota saludable desde la barriga de mamá, ¿no? El otro niño, pues su mamá no se preparó, no sabía que iba a tener un hijo, estuvo tomando antibióticos por infecciones urinarias o por algún otro motivo y su microbiota no era saludable. Entonces ahí ya tienes una diferencia en esos dos niños, incluso antes de nacer, ¿no? ujú, Segundo, si esta madre hizo su trabajo y su microbiota es saludable, anímicamente va a estar más tranquila, ¿no? Va a claro. tener un embarazo mucho más saludable. La otra mamá que tomó antibióticos va a estar con mayor ansiedad y esa ansiedad va a repercutir en una impronta transgeneracional sobre el desarrollo neurobiológico. ¿Ok? Entonces ahí mira cómo en tan poquito tiempo ya tenemos grandes diferencias, ¿no? Ujú, Entonces, a raíz de estas diferencias, por ejemplo, la primera mamá, por tener una microbiota saludable, comenzó a tener una menor cantidad de micronutrientes para el desarrollo de su niño. Entonces, este ujú, niño comienza a crecer menos, y la placenta madura más temprano. Por lo tanto, el ujú, médico indica una cesárea porque el niño no está creciendo. ujú, ¿Pero por qué no crece? No, es que la placenta ha madurado más temprano. No, el problema es de que la microbiota condiciona todas estas situaciones y si no tiene una microbiota saludable, el niño no recibe micronutrientes, se estresa, eleva su cortisol y comienza a buscar la manera de salir de un ambiente no saludable. Y claro. este niño en esa condición nace por cesárea. El otro niño llega a término, nace por parto natural. Ujú, ¿No? En ese momento, cuando un niño nace por parto natural, ingresan a su sistema lactobacillus del canal vaginal de su mamá, que es como que ingrese pues una, un grupo de bacterias que pues son positivas, saludables, es como si fuese pues una misión de los cascos azules, ¿no? Que entran ahí y ujú, vienen a buscar la paz. Mientras que en el otro grupo, al salir en una sala de operaciones, las bacterias que ingresan es como decir un ingreso de un grupo terrorista, no pongamos ninguna etnia, pero un grupo terrorista entra a ese sistema, ¿no? ujú, Entonces compara, ¿no? Un sistema donde lo que existe es un equilibrio de bacterias de manera saludable que van a impactar en el desarrollo de ese intestino y en el otro lado hay bacterias que van a dañar al intestino. Y esas bacterias inflamatorias generan sustancias inflamatorias, ¿no? Que además que se llaman ácidos grasos putrefactivos,
que tienen la capacidad de entrar y atravesar el intestino, y a edad temprana los niños tienen una barrera, o sea, el cerebro tiene una barrera de bloqueo que se llama barrera hematoencefálica. En los niños menos de 4 años o recién nacidos esa barrera es inmadura, entonces todo lo que entra a la sangre pasa esa barrera y daña al cerebro y lo irrita. Wow. Entonces, si tienes estas bacterias que generan sustancias putrefactivas, ¿no?, que ingresan al torrente sanguíneo, el hígado inmaduro no los puede procesar, van al cerebro, comienzan a irritar y dañar los sistemas de sinapsis cerebrales y los sistemas de formación de neuronas correctamente. Comenzamos a tener alteraciones en el neurodesarrollo, ¿no?, que se puede manifestar, dependiendo de la genética, en Asperger, autismo y una serie de cosas, ¿no? Encima, si a ese niño no tenemos el buen conocimiento de darle de lactar y no le damos de lactar porque al tener una microbiota tiene reflujo, le dicen que es intolerante a la leche materna y le comenzamos a dar una leche maternizada, comenzamos a alterar más el sistema, ¿no? Y encima, más adelante, la indicación del médico o pediatra es darle fruta, que es azúcar. Comenzamos a dañar más el sistema. Mira cómo con pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pensamos que son normales, alteramos tanto el sistema de microbiota que se genera un intestino permeable, se genera un estatus de inflamación intestinal y se genera un estatus de neuroinflamación. Y eso se Increíble, o sea, expresa como Asperger, irritabilidad, trastorno de atención, concentración, etcétera, etcétera, etcétera. wow, todas esas cosas, ¿quién te las explica? Por eso ahora estamos acá. Y una pregunta, Marco, por ejemplo, si una persona que tiene un hijo que tiene Asperger o tiene autismo y desea saber si se puede mejorar la condición de su hijo, ¿es posible a través de la alimentación y todo esto? ¿Y mejorar Por, su su, microbiota? por supuesto, lo maravilloso del ser humano y obviamente de la biología es que es resiliente, ¿no? El otro día hice una charla sobre justo mitocondria, que es otro tema apasionante, donde puse una lámina y ponía ahora, que está de moda Ucrania, Chernobyl, ¿no? Chernobyl tuvo el accidente nuclear hace muchos años, donde cuando sucedió pensábamos que nunca más iba a crecer vida, ¿no? Y cuando hoy ves imágenes de Chernobyl, pues hay vegetación por todos lados, hay venados, hay animales. Entonces, la biología tiene una resiliencia y el ser humano tiene resiliencia en su biología. Entonces, todo esto que podemos dañar lo podemos reparar. Eso es lo maravilloso de la medicina funcional. Que si entendemos qué es lo que hace daño, lo más importante es quitar eso para reinsertar cosas que el cuerpo necesita para sanarse, ¿no? Y eso es importante. El médico, el pediatra o cualquier persona que trabaje en salud somos asistentes de la naturaleza. No sanamos a Ah, nadie, el qué cuerpo bonito se verlo sana así, solo. claro. Somos asistentes, asistimos a esa maravillosa capacidad que tiene el cuerpo de sanarse. Y Claro, en más en realidad los nuestro niños. cuerpo siempre está a nuestro favor, ¿no? O sea, son señales que nos da para que lo ayudemos, pero para volver a su estado de equilibrio que es salud, ¿no? En verdad la enfermedad es Exacto, desequilibrio. exacto. Mm, Entonces, si volvemos a ese equilibrio que es mejorar el sueño, mejorar la alimentación, quitar los alimentos procesados, quitar lo que inflama y darle estas cositas que el cuerpo necesita, como el ácido acético, la glutamina, el zinc, el magnesio, componentes del complejo B, omegas, que son muy importantes en el tratamiento de los niños con trastornos del desarrollo, la vitamina D, todas esas cosas son importantes de manera global. Pero lo más importante, y no quiero que se queden con esa idea que, ok, mañana mismo empiezo con todo lo que el doctor ha dicho, no, es que ujú, debemos individualizar. ujú, Individualizar significa que cada persona tiene lo que necesita, ujú, ¿no? Y ahí viene el arte de la medicina, ¿no? De ajustar ujú. cada tratamiento a cada persona porque somos seres individuales. Y cada uno tiene Claro, una historia diferente que desencadenó estos ujú, procesos. totalmente, claro. Y hay muchos excesos y deficiencias, ¿no? Y cada persona es un mundo distinto, ¿no? Sí, totalmente, en verdad. Y lo que mencionaste de la fruta, muchas personas pensarán, pero si la fruta es saludable, ¿por qué me haría daño? Como concepto, todo es saludable y todo puede ser dañino. Ujú, Paracelso, que era un gran médico antiguo, decía, la ujú. diferencia está en la dosis. Ahí está. ¿Ya?
Entonces, la fruta es saludable, por supuesto que es saludable, ¿no? Pero tiene un tiempo y un espacio, ¿no? La fruta nos las ofrece la naturaleza en periodos de verano, o sea, la biología del planeta Tierra y de otros planetas que imagino que deben existir, es que la fruta es el producto de la naturaleza en verano. La fruta ha Ujú, sido diseñada para que el ser humano y los animales coman fruta en verano. ¿Qué es lo que ujú, hace la fruta en nosotros? El alimento no es solo nutrientes, sino más bien es información genética que activa respuestas en nuestro cuerpo. Entonces la fruta, al tener azúcar, activa la insulina. La insulina es ujú, la hormona que le dice al cuerpo es momento de guardar pan para mayo o pan para el invierno. Entonces la fruta es el principal estimulante natural de la activación de la insulina que nos hace acumular grasa, ¿no? Para esa grasa aprovecharla cuando no haya comida, que es en el invierno. Eso es ujú, la biología evolutiva. ujú, Nosotros hemos cambiado nuestro ambiente porque hemos tenido un cambio en nuestra vida moderna y hoy por hoy conseguimos ujú, fruta todos los días. Entonces, cuando yo ujú, como fruta todos los días, estoy activando mi insulina diciéndole a mi cuerpo que guarde para el invierno, pero el invierno nutricional nunca llega, ¿no? Por ujú. lo tanto, voy acumulando grasa y voy acumulando ácido úrico e inflamación a largo plazo si consumo grandes cantidades de fruta. Muy interesante eso. Y encima es invierno nutricional que pues no tenemos ya. No No es como existe. nuestros antepasados, claro, que tenían que salir a cazar o tenían periodos de ayuno. No, ahora no, no Ahora no, existe. todo es verano nutricional y en Claro. abundancia, ¿no? Ujú. En Hay abundancia que de reeducarnos. calorías, en Ujú, abundancia de calorías y en déficit de micronutrientes, ¿no? ujú, Donde hoy por hoy lo que más comemos es pan y le tienen que poner fortificado con vitamina D o hierro, ¿no? Porque obviamente tiene tan poquito micronutriente que para venderse te dan el plus marquetero, pero en realidad un ujú, pan es una caloría vacía, ¿no? ujú, ujú, ujú. Totalmente. Bueno, Marco, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que súper agradecida, súper feliz de haberte tenido y son temas que a mí me apasionan mucho y sé que las personas que acá nos siguen de todas formas también, porque son personas interesadas en su salud y bienestar integral. Así que bueno, por favor dinos dónde pueden encontrarte las personas que acá nos están viendo, nos verán, al doctor Marco. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Quiero agradecer a todos los que se han conectado, que son tus seguidores y nos han escuchado atentamente. Primero, decirles que me considero un aprendiz y sigo aprendiendo, ¿no? Y lo que hoy es verdad, ¿no? Mañana puede ser mentira. Entonces, este momento lo que estamos diciendo es la verdad que lo que hemos aprendido en estos últimos tiempos y todavía nos falta mucho por aprender. Y estamos para ayudar. Somos, Ujú, como te decía, uh, asistentes de la naturaleza. ¿Ya? ujú, Y lo que hacemos en el instituto, soy el socio fundador del Instituto de Medicina Funcional e Integral en Lima. ujú, Pueden buscarnos en redes como IMF ujú, y pedir una cita. Ya somos varios médicos que estamos trabajando así. Tenemos el equipo de nutricionistas, psicólogos y todo lo que hemos conversado y ujú, encantados de poderlos ayudar. Y un tema muy importante, nosotros ayudamos, pero el que toma la decisión de buscar una vida saludable y hace el cambio en su vida es uno mismo, ¿no? Entonces, si la excelente. idea es que acá busquen una pastillita mágica o un cambio mágico, no existe. Lo que existe es un Ujú, cambio importante, progresivo, de hábitos saludables para recuperar la salud con algunas cositas que ayudan, que pueden ser vitaminas, complementos, medicamentos, porque no, los medicamentos no son malos, sino hay que ujú, saberlos usar en la dosis y el tiempo ujú, correcto. Entonces, acá ujú. estamos para ayudar. Yo te agradezco mucho por esta bonita entrevista y jalarme la lengua en un tema que me encanta tanto. Sí, es muy interesante, la verdad. Y Marco, antes de terminar, te quería acá sacar un mensaje. Tengo un oráculo de espíritus de la naturaleza. Mira que justo estás hablando de asistentes de la naturaleza. Tengo acá un oráculo y bueno, no sé tanto con la luz, pero mira, vamos a barajar las cartas Qué y te voy a divertido. sacar un mensaje para ti. Sí. A ver, qué A bonito. ver, ¿qué Gracias. quieren, qué mensaje te quieren dar?
Ya, dime arriba o abajo, Abajo, del 1 al 15, un 13. número. Ok, ok. Ahí vamos. A ver, te salió decisión. En tu vida eres tú quien decide. Acá está. Hoy. Ya te mandaré la foto. Qué Decisión bonito. en tu vida eres tú quien decide. Muy bonita carta. Ya pues, Marco, muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado acá presentes. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima sesión. Gracias, Connie. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una bonita noche y a mejorar su microbiota. Ojalá les sirva la Así es, información que hemos compartido. sí. Sí, seguro que sí. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.